Bueno, vamos a ver ratios fundamentales que son independientes del precio, es decir, que dependen cada 3 meses de los balances. Esto se refiere más bien a los balances que se establecieron hasta ahora. Vamos a hacer un repaso primero a lo que es. Vamos a ver lo que es eh, los CDRs, es decir, las empresas que cotizan en CDRs acá, y lo que es Merval. Lo hacemos de dos formas diferentes. Uno lo hacemos por Macrotrends, que es una página y que hay una bajada, y el otro lo hacemos por Investing. Esto se debe a que en Macrotrends lo que es Merval no hay nada o prácticamente nada. Bueno, repasemos un poquito los ratios fundamentales independientes del precio, es decir, que no dependen de la cotización que hay en el momento. Son, por ejemplo, los que tomé son lo que es la liquidez, que es del activo corriente sobre el pasivo corriente. Esto nos indica, bueno, las urgencias a corto plazo, generalmente no están asociados a bienes de uso y esas cosas, excepto que la amortización sea un año. Deuda sobre el patrimonio neto. Bueno, estos son importantes, es el resultado sobre patrimonio, resultados sobre activos y resultados sobre inversiones. Los que se usan más son los dos primeros, y los márgenes, tenemos margen bruto, que es lo que tiene que ver directamente con la venta y el costo de venta, el margen operativa, que ya son los costos directamente de todo lo que es la operación, el margen neto, que es el resultado final sobre los resultados, es decir, pues sobre los ingresos, los resultados sobre los ingresos, y el beta, que es la covariancia, que vendría a ser la variabilidad, es decir, cuán riesgoso es la acción sobre el mercado o cuán riesgoso es la acción que vamos a ver sobre el sector pertinente. Bueno, capital de trabajo, la liquidez se mide cada unidad del activo sobre el pasivo. Si la liquidez es menor a 1, quiere decir que la empresa tiene dificultades. Esto es lo que quiere decir la liquidez. Se lo puede dividir como capital de trabajo, ¿no? Es decir, activo corriente menos pasivo corriente. El pasivo corriente en el ejercicio es mayor que el activo corriente. Las empresas suelen justificarse o argumentar que el capital de trabajo es negativo. Lo que sigue, si es mayor a 1,5, se refiere a que la empresa tiene amplia liquidez para afrontar las obligaciones. Deuda de patrimonio neto, una empresa que tiene esta ratio menos a 1 es relativamente seguro, si es mayor a 2 es considerada riesgosa. Para las empresas financieras no tiene sentido usarlo, ya que están todo el tiempo prestando, y de hecho los préstamos y las financiaciones, lo que hay que ver es el spread entre préstamos y depósitos, ¿no? Entonces no se usa esta deuda porque generalmente se usa el movimiento de dinero. Para las empresas que tienen este ratio muy chico, 0,5, son riesgosas porque pueden carecer de financiamiento para expandir o crecer. Bueno, ROE, ROA y ROA, todos los ratios dependen de la industria, no es lo mismo una tecnológica que una metalúrgica. ROE 14% es el promedio de S&P 500, menor a 10 es pobre. El ROA mayor al 5% es considerado bueno y mayor a 20 excelente, pero con una alta dependencia del sector. Y el ROI para las empresas tecnológicas mayor a 10, para las energías esto se tolera mucho más bajo, ¿no? Energías, manufactureras, etcétera, ya que hay mayor gastos en inversiones. Bueno, en márgenes brutos, lo que dije anteriormente, acá bueno, se agrega el EBITDA, que es el resultado operativo más depreciaciones y amortizaciones sobre ingresos, y algún ajuste. En realidad puede haber un ajuste financieros que alteran la operación. Esto puede ser una conversión de moneda extranjera o esas cosas que tienen que ver o que repercute directamente con la operación de la empresa. Margen neto, bueno, lo que se gana sobre lo vendido. Bueno, el beta 1, esto es lo que dijimos de la covariancia y de la velocidad de riesgo del mercado, ¿no? Tienen mayor riesgo del mercado cuando el beta es mayor a 1, en el caso de cualquier sector. Acá tenemos un ejemplo de Google, pero antes de Google vamos a dar la planilla donde me estoy refiriendo, y quiero hacer mención de dos cosas. Primero es Colgate, que viendo... la tengo acá. Colgate, viendo que el ROE de Colgate es 4 veces el patrimonio neto, es decir, wow, el resultado es un montón, pero no. Lo que pasa, el patrimonio neto en Colgate se ha achicado mucho, es decir, que la deuda ha aumentado muchísimo,
Acá tenemos que la deuda, que el patrimonio neto de Colgate ha llegado a ser negativo, ahora está aumentando. Y si vemos en Other Ratios, acá macrotrends.net, vemos deuda sobre Equity Radio, vemos cómo se achica el patrimonio neto. De hecho, ha estado negativo, por eso tiene un ratio muy grande de deuda sobre no deuda, en el caso de deuda sobre el patrimonio neto es grandísimo, tiene 10,42, y el ROE, al tener un patrimonio muy chico y tener un pasivo que se come al activo prácticamente, tiene un ROE de 227%, y cuando era negativo no te hablo, ¿no? O sea, cuando era apenas positivo, o sea, casi un patrimonio neto, con un pasivo que se comía el activo, tenía 23.414%. Entonces, esta no la tomamos. Pasa algo parecido con Apple, donde Apple ha bajado muchísimo la cantidad del crecimiento del patrimonio neto, y tenemos no de ratios que la deuda sobre el patrimonio neto también aumentó, 1,53 ha estado más alta, pero que el patrimonio neto ha estado alto y ahora está bajando porque el pasivo, es decir, la deuda a largo plazo está, ahora está estable, pero ha llegado a estar en ascendente. Lo que hace que el ROE, en este caso, sea mucho mayor, o sea un ROE muy gustoso, como atractivo, pero en realidad es por la baja del patrimonio neto y no tanto por los ingresos, que son buenos. En realidad está en una escala descendiente, un ascendiente que se está aplanando, y bueno, y con el retorno que está en el récord en estos últimos 12 años. Bueno, el que lo vi más estable en este caso, no de todo, sino de lo que voy viendo, después cada uno hará su análisis, pero es una especie de ejemplo, ¿no? De ejemplificación, y después se verá, es el de Google. Si bien acá la deuda a largo plazo aumentó muchísimo, veníamos con una deuda sobre... Bueno, esto es Other Ratios, ROE. Veníamos, bueno, acá es un 30%, está en un buen momento, en lo que es ingresos también, si bien ahora tiene una pequeña baja, pero viene ascendiendo. Esto viene de acá. Bueno, si bien aumentó muchísimo, el ROE, el ratio sigue 0,06, es decir, el ratio sobre deuda no es nada. A eso me llevo. Bueno, esto es justamente el ratio. El promedio del sector es 0,68 el ratio sobre deuda, es decir, como 10 veces menos que lo que es el sector. El sector se refiere a Communication Service. En cuanto a ROE, el ROE es un 30% del patrimonio neto y el sector tiene 12,9%. Pasa algo parecido con el ROA, es decir, en el sector es 2,3% mayor, es decir, 330% mayor al promedio. Esto ya lo vimos, venimos ascendiente con un piquito descendiente en Google. Y lo que es activos, tiene un 21% de los activos totales ha ingresado, es decir, con 5 años ya recupera todos los activos, y está, bueno, también tiene un valor mucho mayor no dije nada. Lo que es márgenes pasa algo parecido, márgenes 2,7% mayor, los márgenes brutos y operativos luego una suba tienden a estabilizarse, ahora lo vemos a Chot. Y lo que es neto, acá hay un descenso un poco pronunciado, pero recién acaba de ser, todavía no lo consolida. Eso ya lo noto, después vamos a notar acá, bueno, me quedó lo del trimestre pasado, después lo cambio. Con respecto, siguiendo los márgenes, vamos acá al punto de margen. Y acá, bueno, como vemos, el bruto se aplana, aunque viene descendiendo entre ingresos y costos. El operativo, en cambio, está en un nivel mayor de los últimos años, y el neto también está en un buen nivel. Esto se quiere decir por un uso eficiente de los gastos operativos, ¿no? Bueno, y lo último es el beta, que el beta lo vemos
A ver, order ratios, si lo tengo por ahí, acá no está. Márgenes, display, price ratio, beta. Bueno, metrics. No, en algún lado lo voy a conseguir, perdón, que me olvidé. Bueno, el beta no lo tengo acá. ¿Será que no está? Ah, no, porque no está ahí. Bueno, el beta es 1,08, 0,94 es el beta del sector, es decir, hay menos riesgo en el sector, pero hay mayor riesgo en Google y es un 15% superior. Vamos a ver lo que es, como se dice, la parte de Argentina, ¿no? El Merval. Bueno, tenemos acá varias columnas, ¿no? Primero tenemos lo de la deuda, que acá la deuda hay algunos que tienen, por ejemplo, Telecom tiene capital de trabajo negativo hace muchísimo tiempo. Lo mismo pasa con Edenor. En cambio, bueno, la deuda de Holcim es bastante baja, la de Banco Hipotecario, bueno, esto dijimos que no se ve. Pero bueno, el ROE, lo que hago es el ROE de los últimos 12 meses comparado con el trimestre. Por ejemplo, acá tenemos que Tesar Ternium tiene una diferencia de ROE toda positiva, sea de ROE, de ROA y de ROI. Y casi todas tienen negativo, excepto, bueno, Molinos Agro también, pero Molinos Agro no tiene de los últimos 5 años, ya que cotiza hace menos de eso. Pero sí, Molinos, por ejemplo, esto por financiación, por gastos financieros y conversiones. Ferrum también. Y bueno, ustedes van viendo más o menos. En cuanto a los márgenes, también hago la diferenciación entre margen operativo bruto y pre-TAS, quiere decir antes de impuesto y neto. Por ejemplo, Ternium tiene todo positivo, al igual que Alvar, y bueno, y algunos más que pueden ir viendo. Para simplificar todo esto, lo podemos ver acá. Bueno, esto es lo mismo, ROE, ROA. Acá tenemos los lugares a donde tenemos cada uno de estos. Este es el ejemplo de Texar. Esto lo vemos en Investing. A ver, tengo Investing en diferente, donde bajé los diferentes. Acá estamos comparando lo que es Gross Margin y después hacemos la diferenciación de los últimos 12 meses con respecto a los 5 años, y eso lo hacemos en la planilla. Bueno, el que más me llamó la atención es Texar porque da todo positivo, y los que dije, Ferro y alguno más. Y de hecho acá tiene comparado, es un 239,52%, es decir, más de 3 veces o 3,4 veces el resultado de lo que generó en 12 meses comparado con un año atrás, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ni hablar que le gana en 5 años, ¿no? Bueno, creo que esto está. Y es todo. Voy a pegar las planillas, espero que les sirva, y cualquier cosa, cualquier otro dato, me avisan y será, bueno, hasta luego. Hasta los balances que vienen dentro de unos 15 días.